Hola, hoy vengo a hablaros de dos libros de terror. Terror. A mí el terror es que no me afecta. Yo soy una persona que no soy nada asustadizo. Yo veo las películas de terror y es que a mí me dan risa y... Sí, ya lo dice mi madre, que soy un cagón. Y tiene toda la razón. Ay, Dios mío. Bueno, lo que os decía al principio sí es verdad. Hoy voy a hablaros de dos libros que están enmarcados en el género del terror y tienen varias características en común. Pues eso, últimamente me he juntado con estas dos lecturas. Como veis, he cambiado un poco el decorado para el vídeo de hoy. He puesto aquí la claqueta y aquí los dos libros en cuestión de los que os voy a hablar, que son exactamente Sacrificios humanos, de María Fernanda Ampuero, y Tierra fresca de su tumba, de Giovanna Rivero. La primera característica que tienen en común, por supuesto, es que ambos son libros de relatos y ambos, como he dicho, están enmarcados dentro del género del terror, lo cual puede resultar un tanto subjetivo, pero bueno, hoy en día se venden como libros de terror. Tierra fresca de su tumba tiene 176 páginas y consta de 6 relatos. Por su parte, Sacrificios humanos tiene 144 páginas, alguna menos, y sin embargo contiene 12 relatos. Si no conocéis a las autoras, pues María Fernanda Ampuero es ecuatoriana, nació en 1976 y ha publicado 2 libros de crónicas y 2 libros de relatos, Pelea de gallos y Sacrificios humanos, ambos en la editorial Páginas de Espuma. Giovanna Rivero, por su parte, es boliviana, nació en 1972 y ha publicado varios libros ya de cuentos, como Para comerte mejor o que traemos hoy, Tierra fresca de su tumba, y también ha publicado 4 novelas, entre las que destaca 98 segundos sin sombra, novela que yo leí el año pasado y que me gustó bastante. Como intentaba decir antes, creo que el terror es un aspecto bastante difícil de definir, sobre todo en literatura, y estas dos autoras nos lo presentan de manera muy distinta. María Fernanda Ampuero lo hace más desde la violencia, porque ella ha nacido en un ambiente bastante violento en Guayaquil, en Ecuador, y para ella todo es violencia. Exactamente, ella dice que para mí todo es una bestia con montones de cabezas cuyo cuerpo es nuestra sociedad. Y lo que hace Ampuero es denunciar todos estos tipos de violencia, violencia hacia el inmigrante, violencia hacia la mujer, violencia hacia los desfavorecidos, y sobre todo es una violencia ejercida desde los distintos ámbitos del poder. Por supuesto, también desde una sociedad machista en la que el hombre ejerce su supuesta impunidad. Ampuero habla de la inocencia truncada y lo hace sin aspavientos y con muchísima brutalidad. El terror que nos presenta no viene de fuera, sino sobre todo desde los instintos más bajos del ser humano, que es lo más terrorífico que puede existir. Sin embargo, creo que Giovanna Rivero lo hace distinto, presenta el terror desde la búsqueda de la propia identidad, de tratar de afrontar lo que uno es y las decisiones que ha tomado para conformar su propia personalidad. Básicamente como las piezas de un puzzle que completan un todo, pero sin una de las cuales, sin tan solo una, el puzzle quedaría incompleto. En los relatos de Giovanna Rivero, los secretos se terminan desvelando, aunque tal vez no para todo el mundo. Además, el elemento de lo fantástico tiene cabida en alguno de sus relatos, pero de una manera totalmente integrada, lo cual hace que no desentone en ningún momento. Creo que un punto bastante claro que tienen en común tanto Ampuero como Rivero es que ambas exploran el universo de lo femenino y la desigualdad que sufren las mujeres frente al hombre. Y para hacer una comparativa, pues os traigo una muestra, un tema del cual ambas autoras hablan, como es la violación. En el libro de María Fernanda Ampuero encontramos este tema en el primer relato, que se llama Biografía, en el cual una mujer inmigrante acepta un trabajo en una casa, en un caserón, donde ella quedará totalmente expuesta ante un depredador, un hombre enfermo. Al no tener papeles, ser una inmigrante irregular,
ella será una presa fácil para este tipo de sujetos. En Tierra fresca de su tumba encontramos la violación en el relato La mansedumbre, que curiosamente también es el primero de esta antología. Y este relato está basado en un hecho real que ocurrió en Bolivia, en Manitoba, en una comunidad menonita en la que en 2013 se produjeron varias violaciones. Estas violaciones se ejercen sobre niñas y son investigadas por la propia comunidad. Los pastores, que son los que tienen un poco el poder y los que finalmente van a decidir qué es lo que ha pasado, echan la culpa de todo al diablo, incluso a las propias niñas. Con lo cual tendrá que ser el padre de Elise, que es la niña protagonista, la que tiene voz, el que cobre su propia venganza. Creo que el relato de Ampuero puede resultar tal vez más terrorífico por la manera de contar, de narrar que tiene la autora, que es mucho más directa y explícita, no te da un respiro. Además, el suceso que cuenta sucede en un espacio de tiempo muchísimo más corto. Sin embargo, en el relato de Giovanna Rivero, tal vez la historia es más sólida, más construida, e incluso estos hechos que cuenta se demoran más en el tiempo. Los relatos de Ampuero son más agresivos, incluso a veces pueden llegar a herir la sensibilidad del lector. Es una escritura muy directa. Sin embargo, Giovanna Rivero convierte al lector en un espectador algo más contemplativo y lo hace a través de una manera de escribir donde el lirismo es bastante importante y donde me da la sensación a mí personalmente que todo está mucho más pensado. Los relatos de Ampuero son eso, una batería de uno tras otro, es como que va soltando lo que le va viniendo en mente sin casi tener un filtro. Es como si no tuviera manera de frenarse. Algunos relatos son muy distintos, creo que incluso alguno de ellos un tanto experimental, al menos en la manera de narrar. Esto puede jugar un poco en contra de María Fernanda Ampuero o de este libro, porque hay algún relato que no me terminó de convencer, como Sacrificios, que está narrado totalmente a través de un diálogo entre dos personas. Y para mí es el relato más flojo de esta antología, Sacrificios humanos. Sin embargo, creo que Tierra fresca de su tumba mantiene una línea mucho más uniforme. Sacrificios humanos puede resultar más una montaña rusa con unos picos muy altos. Creo que algunos de los mejores relatos de estos dos libros se pueden encontrar en Sacrificios humanos, pero los peores también. Y otra sensación que me dejó es que pudiera ser que una de las escritoras le da más importancia al qué está contando y otra al cómo lo está contando. Y paso directamente a contaros cuáles han sido para mí los 3 mejores relatos de cada libro. En Sacrificios humanos, aparte del primero que ya he mencionado, Biografía, que me parece brutal, voy a incidir en otros 3 relatos que son Creyentes, que nos habla de una niña que vive con su abuela y que hace amistad con la hija de la sirvienta. Todos los hechos de este relato se desarrollan bajo una huelga brutal, donde la clase baja se está comenzando a rebelar, incluso está asesinando al proletariado. En medio de todo esto llegan a la casa los creyentes, a los que llaman los creyentes, que son 2 hombres rubios que parecen estar metidos en una secta de abuso infantil. Es, como he dicho, uno de los relatos que más me ha gustado. También destaco Silva, que nos trae una figura sacada de una leyenda urbana. Una abuela le cuenta a su nieta que cuando escuche silbar fuera de la casa, que por favor no mire, no se asome a la ventana, porque las niñas que lo hacen terminan muy mal. Y es que este hombre que silba hace desaparecer a las mujeres. Toda esta leyenda es una metáfora que nos habla de la realidad que está pasando en medio de ese relato, en el que el marido ejerce la figura de ese hombre que silba y está haciendo desaparecer a su propia mujer, pues con su falta de amor, tapándole la boca y la nariz, ahogándola, dejándola muda, sin palabras y sin capacidad de reacción. Es un hombre que abusa y creo que está muy bien reflejado a través de esa leyenda o de esta metáfora. También me gustó mucho el relato que se llama Hermanita, donde una muchacha que tiene unos kilos de más tiene una prima que es todo lo contrario a ella. Es una chica muy delgada, que es algo así como un éxito para la sociedad que impera. Y aquí vemos como la propia familia, el propio ambiente familiar, promueve esa culpa que siente esta chica comparándola
continuamente con su prima, haciéndole ver lo que está haciendo ella supuestamente mal y todo lo que está haciendo bien su prima. Al barrio llegará otra niña que es Mariela, que se convertirá en algo así como un secuaz de la prima de esta chica y que además esconde un secreto bastante oscuro que saldrá a la luz en los últimos párrafos de este relato. Por su parte, en Tierra Fresca de su tumba, tiene solo 6 relatos, creo que todos me gustaron bastante, pero por destacar 3 os hablo de Cuando llueve parece humano. Aquí encontramos a Keiko, que es una mujer japonesa, que aquí nos habla un poco también del desarraigo, un tema que tocan ambas autoras, porque Keiko está viviendo en Bolivia y ella vive sola, pero tiene en el piso de arriba una inquilina, una chica joven, que terminará teniendo un papel bastante destacado en esta historia. Además, Keiko nos desgrana un poco lo que fue su vida, el marido que tuvo, que abusó de ella y le fue infiel. Y es un relato que también trae bastante simbología y muchas metáforas, sobre todo con la tierra. De este relato sale el título de la antología, Tierra Fresca de su tumba, porque Keiko se dedicará a remover tierra para sus plantas, y tengo que decir que es uno de los relatos más hermosos que yo he leído jamás. Me encantó y me pareció precioso, y además es uno de los relatos que contiene ese elemento fantástico del que hablaba hace unos minutos. Luego también está Piel de asno, que es un relato en el cual una chica, hace algo así como una confesión ante un jurado extraño que en ningún momento sabemos exactamente lo que es, pero bueno, les cuenta cómo ha sido su vida hasta llegar a ese momento, cómo ha ido muriendo la gente de su alrededor, cómo en determinado momento tuvo que marcharse con su hermano para vivir con su tía Anita, y cómo al final determinadas compañías hacen que un poco, ¿cómo decirlo?, la historia estalle por los 4 costados. Es uno de los relatos más extensos y creo que está muy bien desarrollado y muy bien contado por Giovanna Rivero. Y el último relato del que os voy a hablar es Hermano Ciervo, que me pareció también un relato muy bonito, muy hermoso, en el cual una pareja de bolivianos también están en otro país y están consiguiendo dinero para poder tener la vida que quieren. ¿Y cómo lo hacen? Él se apunta a unos experimentos médicos que vemos que poco a poco van surgiendo problemas y cómo estos van a afectar a la relación de ambos y a toda la trama, obviamente. En medio de todo esto, ellos viven en una cabaña en medio de la nieve y llevan viendo hace unos días el cadáver de un ciervo. Creo que es muy interesante la simbología con la que juega siempre Giovanna Rivero y la hace llegar muy bien al lector. En definitiva, creo que, como habréis podido dilucidar, ambos libros son bastante parecidos, pero son completamente diferentes también. ¿Por qué? Pues por la manera de escribir de cada una de las autoras. Eso, María Fernanda Ampuero es mucho más directa, te golpea continuamente. Por cierto, tiene también un relato basado en un capítulo de la Biblia, al igual que en su anterior libro Pelea de Gallos, que resulta bastante curioso y me gustó mucho también. Y sin embargo, Giovanna Rivero es más sutil, pero se te va metiendo por dentro. Si Ampuero te quiere noquear a base de golpes, así directamente, creo que Giovanna Rivero lo hace así, metiéndote un pequeño virus por dentro que va actuando lentamente. Creo que ambos libros tienen muchísima calidad. Si tuviera que quedarme con uno de ellos, creo que lo haría por Tierra Fresca de su tumba. Creo que el nivel de calidad de escritura de Giovanna Rivero se mantiene durante todos los relatos. Sin embargo, en María Fernanda Ampuero, como he dicho, ha habido alguno de los relatos que me decepcionó un poco. Entonces, siendo muy buena escritora también, por supuesto, y gustándome mucho, en este caso me quedo con Giovanna Rivero y Tierra Fresca de su tumba. Y bueno, nada más, este es un vídeo algo diferente, no es una reseña, sino que son 2, o tampoco es una reseña, es una especie de comparativa extraña, no sé, me ha salido esto. Quería hacerlo de esta manera y espero que os haya gustado, os haya interesado al menos. Podéis dejarme en comentarios lo que queráis, por supuesto, si habéis leído alguno de estos libros o queréis hacerlo, o si habéis leído algo anteriormente de cualquiera de las 2 autoras. Que, por cierto, no sé si lo he dicho, no debería decirlo al final, pero bueno. Sacrificios Humanos está editado en España por Páginas de Espuma y Tierra Fresca de su tumba por la editorial Candaya.
Nada más, muchísimas gracias por el apoyo, como siempre, por ver los vídeos, por darle al like y por suscribiros. Y como siempre, os digo, nos vemos muy, muy pronto. Chao.